Ixtorix, suscríbete. Ellas no aceptaban del todo la autoridad de los griegos. Los griegos lo querían controlar todo, dictarles su conducta, desde los campos a la iglesia, y les han hecho padecer muchas crueldades. La población del interior estaba exasperada. Cuando los árabes llegaron, esta población los acogió como libertadores. Incluso nosotros mismos hemos sido en numerosas ocasiones masacrados por los bizantinos, como ocurrió en Damasco, mi ciudad natal. Los judíos éramos mayoría, pero cuando los árabes llegaron, corrimos a recibirlos sin convertirnos, eso sí. La expansión de la nueva fe fue posible gracias a los comerciantes procedentes de Arabia. Cuando los caravaneros llegaban a los pastores, de los que son hermanos de raza y lengua, se paraban para negociar la compra de leche o de carne y confraternizaban. A veces compartían un meshui. Entonces los camelleros hablaban de Mahoma, ese nuevo profeta que acababa de morir. Así propagaban la nueva religión por las tribus. Contaban que Mahoma salió de una tribu de ricos mercaderes de la Meca, que se casó 11 veces, que tuvo 2 concubinas, una cristiana, María la Copta, y una judía, Raina. Comerciaba con los judíos de Medina, que eran los que tenían el negocio del dinero. Efectivamente, en esa época, la diáspora judía se concentraba básicamente en las ciudades de Oriente Próximo. Así fue como Mahoma conoció la Biblia y los Evangelios. Era consciente de la superioridad de las tradiciones judías y cristianas. Los árabes idolatraban centenares de divinidades: una palmera, una duna, los vientos de la arena, los djinns, una roca. Mahoma consideraba bárbaras las tradiciones de sus hermanos de raza. Por ejemplo, esos juicios pronunciados por un jefe de tribu desde lo alto de un acantilado. Desde abajo la población alzaba la mirada. El condenado era arrojado al vacío. Mahoma entendió que el mensaje de los profetas judíos solo iba dirigido al pueblo judío. Los elegidos. Había podido comprobar que tampoco las enseñanzas de Jesucristo se dirigían a los árabes. Consideró necesario que el pueblo árabe tuviera su propio profeta. Mahoma tenía la costumbre de abandonar la Meca para retirarse a la montaña, a una caverna, a meditar. Un día, el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que Dios le había encomendado una misión. ¿Pero cómo? ¿El ángel Gabriel, el nuestro? El mismo que anunció a la Virgen María que iba a dar a luz al Salvador. Mahoma se inspiró mucho en las Santas Escrituras. El Islam es una rama de la tradición judía y cristiana. El ángel Gabriel dictó a Mahoma la ley de Alá, como Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos. La enseñanza del ángel Gabriel a Mahoma duró 12 años. Según cuenta la leyenda escrita, podría aparecérsele de diversas formas: en una bandada de palomas o en un hombre a lomos de un asno. Cuando el Corán le fue dictado enteramente,
Mahoma se sintió abrumado por la vastedad de la tarea y estuvo tentado a renunciar, llegando incluso a pensar en lanzarse al vacío. El ángel Gabriel intervino para retenerle, para recordarle que Alá contaba con él. El camellero cuenta que la predicación de Mahoma molestó a los comerciantes de la Meca y que lo expulsaron. Mahoma se retiró a Medina. Allí creó la primera mezquita, se convirtió en jefe de la guerra, encabezó varias batallas contra las tribus rivales, batallas que ganó. Finalmente volvió victorioso a la Meca y reanudó su predicación. Esta vez sí que le escucharon. Murió 2 años más tarde, en el 632. Las enseñanzas de Mahoma tuvieron un éxito inmediato entre los árabes y con pocas batallas alcanzaron un éxito fulminante fuera de Arabia. Desde Siria hasta Marruecos, el imperio bizantino se desintegró debido a las peleas ociosas sobre la naturaleza de Jesús. La población tenía necesidad de un mensaje divino simple y claro, y Mahoma se lo dio. Propuso algunas reglas para la vida cotidiana, una moral igualitarista, un solo libro, el Corán, un solo Dios, Alá, y nada más. Según Mahoma, Jesús era el penúltimo de los grandes profetas. Según él mismo, Mahoma, era el último. Esta es la diferencia fundamental, infranqueable, entre el Islam y el cristianismo. Para un musulmán, Jesús no puede ser el Hijo de Dios. Dios es Dios. Y no se divide, ni en 2, Padre e Hijo, ni en 3, la Santísima Trinidad. Dios lo ha creado todo. No se le explica, no se le juzga, no se le representa. Es simple. Todo el mundo lo comprende. Mahoma quería escuchar música. Entonces confió sus ovejas a un amigo. La religión musulmana fue la exégesis. Ignora los sacramentos. No instaura una iglesia con un clero y una jerarquía. No alimenta monasterios acaparadores de riquezas. Solo impone un deber: respetar el código de conducta que todo lo dice, el Corán. En una mezquita de Alepo, en Siria, un imán predica el sermón de los viernes. El contenido de estos sermones no ha cambiado con el paso de los siglos, y menos aún cuando en esa época se centraba en las 3 religiones orientales del libro: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Quien no tiene fe, queridos hermanos, es como una casa que se derrumba. Cuando un individuo no tiene fe en la sociedad, sufre las consecuencias. El Corán es un regalo de Alá al hombre. Este libro completa y termina todos los demás libros santos. Dios dice en el Corán: no olvidéis nunca que yo os salvo a través del libro. Los que no respetan el Corán tendrán que pagar el día del juicio final.
La noción de juicio final es común al judaísmo, al cristianismo y al islam. Abre dos puertas, la del infierno o la del paraíso. Sobre el paraíso, el Corán tiene un imaginario diferente del nuestro, un imaginario habitado por jóvenes doncellas. Los musulmanes no conocen el sacramento de la confesión, tan propicio a la confidencia y al intercambio. Sin embargo, el viernes es el día de las charlas con el imán. En el lugar de plegaria que tienen reservado, las mujeres le interrogan. Y ellas le preguntan por qué el creyente no conoce la felicidad en la tierra, por qué esa felicidad queda reservada al paraíso. La existencia en la tierra es un periodo de prueba para saber si el hombre es bueno o malo. ¿Un hombre y una mujer que están casados se volverán a encontrar en el paraíso? Sí, seguramente. Salvo si el hombre es bueno y la mujer mala, o a la inversa. Según el Corán, el hombre bueno tendrá por recompensa en el paraíso huríes, jóvenes mujeres de ensueño. La visión del más allá en el cristianismo es muy diferente. Se centra más en el infierno, en el temor del castigo. El paraíso aparece como una contemplación eterna de Dios. La imagen del paraíso propuesta al musulmán es menos abstracta y en todo caso más accesible a la imaginación de un simple mortal. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Cuál será su recompensa en el paraíso? El hombre obtendrá todos los placeres que sus ojos, su cuerpo y su alma deseen. Para la mujer, el Corán no es explícito. No está en la naturaleza árabe hablar de ello. ¿En el paraíso, la mujer estará al servicio del hombre? No. Dios ha dicho que el servicio en el paraíso correrá a manos de jóvenes muchachos y doncellas. A las mujeres las tratarán como reinas. Pero el paraíso no solo es un lugar para manjares, bebidas y placeres del cuerpo. Es un lugar para la elevación, la sublimación del alma. Dicen que la República de Platón es una sociedad ideal. El paraíso será aún mejor. Los conquistadores musulmanes atraen a la población a su causa, gracias también al espíritu de tolerancia que demuestran. Su primera gran mezquita, la de la dinastía de los Omeyas de Damasco, es una prueba de ello. No destruyeron la iglesia bizantina que se encontraba situada en el lugar. Se contentaron con transformarla en mezquita y con agrandarla. Los árabes no tuvieron que recurrir a las conversiones forzosas ni a las persecuciones. Al contrario, el poder, el califato, dejó a cristianos y a judíos su libertad de culto y su autonomía civil. Los árabes supieron hacerse aceptar.
Las invasiones bárbaras habían provocado el declive del occidente romano. La invasión árabe, en cambio, un resurgir del oriente. Pero expandir una fe religiosa, ocupar territorios es una cosa. Con un buen ejército es suficiente. Pero saber administrar vastos territorios es otra cosa. ¿Cómo lo han hecho? Dices que no son muy numerosos. Ese es el secreto de su éxito. Como no son muy numerosos en las poblaciones conquistadas, los árabes no han expulsado a nadie. No han destruido nada. Han conservado toda la administración de los bizantinos, desde la capital a las aldeas. Son los cristianos quienes gestionan su imperio. Su espíritu de tolerancia es una necesidad política. Solo hay una cosa que les interese realmente: el dinero, el oro, los tributos. Son los funcionarios bizantinos los que los recaudan por ellos. Los musulmanes no pagan impuestos, pero los que ellos denominan infieles sí que los pagan. Todos los que no son musulmanes pagan impuestos. Su Majestad puede imaginarse hasta qué punto un sistema como ese lleva a la conversión de la población entera. Griegos, arameos, egipcios, magrebíes. Todos los magrebíes se han convertido. Pronto ya no quedarán muchos cristianos en Oriente. Los dirigentes árabes se habían instalado en la gran ciudad de Damasco para demostrar que el imperio no era para enriquecer a los beduinos, sino a los ciudadanos. Mantenían el aparato del Estado de los bizantinos con sus funcionarios cristianos. Un cristiano, Juan Damasceno, incluso sirvió como visir. El califato de los omeyas también estaba abierto a la instauración de una legislación inspirada en el Corán. Esta teocracia hereditaria nombraba a las autoridades religiosas, controlaba e impulsaba todo. Por tanto, un puñado de tribus de beduinos conquistó la mitad del mundo civilizado. Salieron de su desierto con una gran fe, pero sin un gran bagaje cultural. Así que los árabes lo absorbían todo, como una esponja. La corrección de los persas, los descubrimientos de los chinos, como el del papel, los inventos de los indios, las cifras árabes, el cero, el álgebra. El pensamiento grecorromano es una civilización de síntesis. Sus eruditos tradujeron al árabe los textos de la antigüedad griega y latina que los bizantinos habían preservado. En este se traduce del griego las afirmaciones de Sócrates, recogidas por Platón. Y precisamente en este momento dice: la conciencia empieza con el conocimiento. Por lo tanto, conócete a ti mismo. Cuentan con Platón y Pitágoras para transmitir la llama del conocimiento. Y también con el filósofo Aristóteles, el geómatra Arquímedes, el médico Hipócrates, el pensador latino Séneca, los comentadores de la Torá judía, Buda, el astrónomo hindú, el herborista chino. Traduciendo, abren el camino a los futuros pensadores y poetas, médicos y matemáticos árabes. Una vez digerido y asimilado todo, los escribanos y los sabios árabes pondrían sus propias piedras en el edificio de la civilización. El imperio árabe también fue un gran imperio comercial. Se tiene la tendencia a representarlo como un mundo de oasis poblados por beduinos y caravaneros, pero nada más lejos de la realidad.
Ciertamente, los árabes empezaron por reforzar o edificar fortalezas para proteger las rutas de las caravanas y para demostrar que ellos estaban allí para quedarse por un tiempo largo. Numerosos edificios antiguos fueron transformados en caravasares, como es el caso del templo de Baal, uno de los más grandes del mundo, reconvertido en un gran centro de tránsito de caravanas, especialmente para las de la ruta de la seda. En efecto, la mayor parte del imperio árabe estaba formado por desiertos y estepas. Pero este se caracteriza por un entramado de rutas y caminos que enlazaban todas las ciudades. De hecho, la civilización árabe es en esencia urbana y comerciante. Los barrios árabes que se incorporan a las antiguas ciudades o a las ciudades creadas de la nada, como Keirún en Túnez, experimentaban un prodigioso desarrollo. Los zocos son el motor de la vida económica. Por ellos circulan un caleidoscopio de pueblos: bereberes, egipcios, turcos, persas, esclavos africanos o eslavos. La gente se agolpa ante los productos que son especialidad de los artesanos de Alepo o de Damasco, que se fabrican aún hoy en día: el cobre amartillado, el metal de Damasco, telas adamascadas, alfarería, frutos secos, jabón. Una moneda única, el dirhem, circula en todo el imperio árabe, y los negocios van bien. Lo único que sé es que les compramos todo y que ellos no nos compran nada. Todo nuestro oro va con ellos. Yo creé la moneda y ellos las coleccionan. Pero lo que sabemos los judíos es que somos nosotros quienes mantenemos su comercio. No te fíes. A ver si se va a volver en tu contra. He condenado el préstamo con intereses. Lo sé. Y eso perturba considerablemente el comercio en el reino de su majestad. Los árabes, en cambio, no ven ningún inconveniente. Sí, los negocios iban bien, la vida social prosperaba, y los árabes tenían la certeza de pertenecer a la mejor comunidad que los hombres jamás habían conocido. En el año 750, después de un siglo de reinado, la dinastía de los omeyas, que ostentaban el poder en Damasco, son eliminados por sus rivales, los abásidas de Bagdad. Bagdad se convertirá durante siglos en la capital brillante e indiscutible del mundo musulmán. Este minarete monumental, hecho de adobe, nos recuerda que Mesopotamia fue la región de la Torre de Babel. En el exilio en tierra andaluza, el lejano oeste árabe de la época, Abdul Rahman y sus sucesores quieren rivalizar en esplendor con Bagdad. Córdoba se convierte en la capital de Al-Ándalus. Agrandan y transforman la iglesia cristiana en mezquita. Sus columnas romanas, cuyas alineaciones hacen pensar en las palmeras de un oasis, crean la mezquita más bella del mundo árabe.
Córdoba llegó a los 300.000 habitantes, mientras que en París solo habían 10.000. El comercio era floreciente, la vida cultural intensa. Ahogada en un océano español, la minoría árabe respeta a judíos y cristianos. Acuerda un estatuto que persistirá durante 5 siglos, hasta el tiempo de la reconquista española. La simbiosis entre las 3 culturas, árabe, cristiana y judía, permite que la delicada flor de la civilización islámica florezca. Los sarracenos que vi en España nunca me dieron la impresión de parecer más que bárbaros. Les reconozco un único talento: la perfidia. ¿Qué pasa? ¿Hablas sin tapujos? Ellos piensan exactamente lo mismo de los francos, Majestad. La incomprensión entre los hombres conduce a las peores desgracias. Los judíos sabemos algo de ese tema. Andalucía es un buen ejemplo del entendimiento entre los hombres de convicciones diferentes. Musulmanes, judíos y cristianos. El país es rico, la vida es brillante. Xtorix, suscríbete.